Este es el día para celebrar a Jesucristo, porque Él es digno de toda alabanza y de toda adoración. Hermanos, vamos a orar, ¿sí? Estos días son de clamor, ¿verdad? De humillación, de tener comunión con Dios. Cuando se le acercaron a algunos de sus discípulos, le dijeron: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Él es la palabra viviente, la palabra de vida, la palabra que sana, que restaura, que consuela. Vamos a orar, hermanos, este día para ponernos en las manos del Señor. Y Padre, en esta hora te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, levantamos tu nombre que es sobre todo nombre. Padre, en esta hora, Señor, ponemos delante de ti, Señor, a nuestro apóstol y a la familia apostólica, Señor, en tus manos, Señor. Padre, fortalécelos, síguelos levantándolos, sigues dando esa revelación a mi apóstol Raúl, Señor. Gracias te damos por sus vidas, le mandamos un saludo, Padre Celestial, y un abrazo, Señor, en el Espíritu. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Te pedimos por el hijito del hermano Luisito, Señor. Padre Celestial, tú levántalo, si tiene alguna, Padre, complicación en su cuerpo, Señor, restáuralo, Señor. Y a nuestro hermano Luis, Padre Celestial, dale la sabiduría para que lo atienda, Señor. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Ponemos esta enseñanza de las versiones de la Biblia en tus manos, Señor. Gracias. Tú traes esa palabra revelada, esa palabra fresca, esa palabra que quebranta. Señor, gracias te damos por Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Hermanos, vamos a continuar con el tercer módulo de fundamentos. Ya vimos el primer módulo, que es el nuevo nacimiento, el segundo módulo, que es la doctrina de bautismos. Este es el tercer módulo, que son las versiones de la Biblia, ¿sí? Y el cuarto va a ser la santidad. Son fundamentos, ¿verdad?, que nuestro apóstol Raúl dejó establecidos antes de empezar las clases de los 4 niveles. Ya vimos la clase pasada, fundamentos, el fundamento de la palabra, ¿verdad? Dice que nosotros estamos fundamentados en la roca inconmovible de los siglos, ¿verdad? La piedra que desecharon los edificadores vino a ser piedra del ángulo. Nosotros tenemos esa palabra profética, ¿sí? Dice Hechos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos, que penetra hasta la división del alma y del espíritu y de las coyunturas y los tuétanos, los separa, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Es una palabra que por sí sola, decíamos la vez pasada, tiene autoridad. Es una palabra que transforma, que cambia. En esta hora vamos a ver las diferentes versiones de la Biblia, ¿sí? Hermanos, hermanas, ¿por qué tantas versiones de la Biblia? ¿Por qué tanta traducción se ha hecho de la Biblia? La traducción ha tenido que ver con la doctrina de estos traductores, con la doctrina teológica, con la doctrina filosófica, con su propio pensamiento, y así es como se ha traducido, pero también se ha interpretado. Al traducir hacen interpretaciones particulares. Nosotros tenemos un traductor que es el Espíritu Santo. Vamos a ver 4 puntos fundamentales, que es la inspiración, la traducción, la interpretación y la revelación. Todo esto tiene como fuente al Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay ni inspiración, ni traducción, ni mucho menos revelación, ¿verdad?
Él es la fuente de toda inspiración, ¿verdad? Miren, la palabra de Dios es una letra. Sin el Espíritu Santo es una letra muerta. Se estudia en las universidades, se estudia en filosofía y letras y se la saben de memoria los que estudian letras, pero no tienen al Espíritu Santo y es una letra muerta, literal, solamente. Entonces, esta palabra tiene que ser tocada por el Espíritu Santo, porque ese es el que le va a dar vida a la palabra. Por eso es vida nuestra palabra. Declarar la palabra, legislarla. Hermanos, en este tiempo debemos traer la palabra, ¿sí?, en nuestro pensamiento, la palabra, ¿verdad?, en nuestro espíritu, ¿sí? Dice Efesios 4:23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vamos a subir la palabra al espíritu para entender a Dios y su voluntad. Hermanos, debemos renovar nuestra mente. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino que renovaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que entendáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para saber cuál es la voluntad de Dios en este tiempo, hermanos. ¿Cuál es su voluntad? Hay mucha confusión, ¿verdad? Mucha pregunta, mucho cuestionamiento. Entonces, si nosotros no tenemos una mente cambiada, no vamos a entender el propósito de Dios en su palabra, ¿sí?, para este tiempo. Decíamos la vez pasada, tiempo de cambio, tiempo de reflexión y tiempo de restauración de todas las cosas. Nosotros vamos a ser de esa palabra hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos. Un oidor olvidadizo es el que no tiene fundamentos, ¿sí? La fe, hablábamos de la fe. La fe tiene su fundamento en la palabra, ¿verdad? Y tiene que tener frutos. La palabra tiene que dar un fruto, ¿sí? Dice Santiago, dice, muéstrame tus obras, dice, muéstrame tu fe. La fe sin obras es muerta, ¿sí? Entonces esta palabra es por fe y para fe. Es creerle a Dios. Ahorita es tiempo de creer, levantar un nivel de fe para creerle a Dios todo lo que dice en su palabra, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo en ese contexto del Espíritu Santo, que Él nos enseñe. Dice que Él nos va a enseñar a toda verdad y a toda justicia. Él es el que revela, dice Daniel 2. Solo hay un Dios que revela, ¿sí? Y es el Espíritu Santo. Él es el que revela, ¿sí? Vamos a ver la primera parte, ¿verdad?, que es el antecedente de nuestra Biblia. ¿Cómo se empezó a formar, a integrar la Biblia que hoy conocemos ordenadamente? Porque originalmente no tenía ni capítulos ni versículos, sino se fue acopilando, fue recopilándose información. Ya no podemos hablar de originales, hermanos. Ya hablamos de pedazos de rollos, ¿verdad? En el mar, en los rollos del Mar Muerto, ahorita lo vemos. Ya son pedazos que se fueron integrando y así se fue constituyendo y ordenando la palabra. Pero se han encontrado, se han descubierto esos pedazos de rollos, ¿verdad? En 11 cuevas en el Qumran, en las grutas del Qumran, descubiertas en 1947, apenas fueron descubiertas en 47. Bueno, ahí hay vestigios
vestigios de la palabra del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Si nos diera tiempo, en 3 sesiones, va a ser en 3 sesiones, esta clase va a ser en 3 sesiones como han sido las anteriores, ¿sí? O sea, en tres semanas lo vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver las versiones de la Biblia. Si nos da tiempo, les decíamos que podemos ver los rollos, ¿verdad? Las evidencias del Nuevo Testamento. Esta vez tenemos el Antiguo Testamento, los orígenes, ¿verdad? Cómo se hizo la palabra, cómo se formó, cómo se hicieron las traducciones, todo eso lo vamos a ver, ¿sí? Este lugar está ubicado, las ruinas del Qumran, o son cuevas del Qumran, están en el mar Muerto, en el noreste del Mar Muerto. Ahí están, dice que a unos kilómetros de la ciudad de Jericó. Ahí es donde están estas ruinas. Pero ahora pues hay bibliotecas, ¿verdad? La Siniática, la Biblioteca del Vaticano, y hay varias universidades que tienen esta biblioteca y tienen estos rollos, ¿verdad? Pero, hermanos, nunca vamos a hablar de originales porque ya son copias de copias, y así se fueron estructurando la palabra. Sus textos estaban escritos en hebreo, arameo y griego, y contenían parte del Antiguo Testamento, ¿verdad? Algunas sectas judías comenzaron a guardar los manuscritos hebreos escritos sobre piel de oveja en algunas cuevas junto al Mar Muerto. Entre otros figuraban extensos manuscritos del Antiguo Testamento y otra literatura religiosa. Fueron descubiertos por un pastor en ese lugar, ¿sí? Entonces, hermanos, ese es el antecedente, los vestigios de lo que ahora es los 70 libros que conocemos de la Biblia. Si quisiéramos ver las acepciones de la palabra Biblia o sinónimos, podemos ver el Salmo 119. Habla de la ley, los preceptos, los escritos, los mandamientos. Ahí están todas las acepciones, si no toda esta buena parte, en cada versículo. Entonces, ahí podemos enriquecernos más. Además que Salmos está en 22, está dividido, de una vez lo decimos, Salmos está dividido en 22 letras, 22, cada capítulo consta de 22, son 22 letras, cada capítulo consta de 8 versículos, ¿verdad? Entonces son 176 versículos que tiene el Salmo 119. Es interesante, porque siempre habla en la ley de Jehová está su delicia, ¿sí? El mandamiento, la instrucción, siempre va a hablar de la palabra, y ahí podemos ver la riqueza de los sinónimos que hay de la palabra, ¿sí? Dice el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Dice 43 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Son 70 libros, porque se está considerando 4 libros más que es de Salmos. Ya había uno, y cuando habla de 66 más 4 son 70. Entonces se están considerando 5 libros, ¿verdad?, que están en Salmos, ¿verdad? Entonces, Lucas 24:44 da un redondeo, ¿verdad?,
de 3 puntos que integran el Tanaj, o la palabra, la Biblia que ahora conocemos. Dice Lucas 24:44, y les dijo: estas son las palabras que hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese toda esta escritura de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Estos son los Nubín, los Ketubín y los escritos, ¿verdad? Los profetas mayores, profetas menores y los escritos, ¿verdad? Entonces, todo esto siempre ha sido obra del Espíritu Santo. Vamos a entender, sí, fueron escribanos, ¿verdad?, que recibieron la revelación de Dios por inspiración, pero toda esta escritura ya estaba en la eternidad, ya estaba escrita en la eternidad. Solamente cuando tengamos dudas, solamente es bajarla de lo alto, ¿verdad?, y traerla a nuestras vidas, de lo que no entendamos, por revelación. Miren, por ejemplo, el sacrificio de Jesucristo. ¿Cómo lo supo Isaías? Si hablamos como de 600 años, desde Isaías hasta la crucifixión de Jesucristo. ¿Cómo él detalla? Él es un profeta mesiánico. ¿Cómo él relata y detalla el sufrimiento de Jesucristo? Isaías 53, ¿verdad? Todo su padecimiento, ¿verdad? Lo que sufrió Jesús en la cruz del Calvario, él lo detalló mucho antes. ¿Dónde lo vio? Si todavía no sucedía, pero en la eternidad ya había sucedido y estaba escrito en la eternidad. El Espíritu Santo lo bajó de la eternidad para que nos apercibiéramos. Todos los profetas es para apercibirnos, ¿sí? Todos hablan de los últimos tiempos. Entonces, está escrito, todo ya está escrito, ¿verdad? Todo lo que sucedió, lo que es y lo que va a ser. Entonces, esa es la profecía. Una palabra profética, una palabra que tiene cumplimiento, y ese es el dabar de la palabra profética. Todo lo profético es lo que tiene cumplimiento. Dice la palabra profética, dice el Strong, dabar 1696, ¿verdad? Es una conmemoración, celebración, un consejo, una crónica, un cumplimiento, un decreto. El dabar es una legislación. Nosotros legislamos su palabra, la establecemos, ¿sí? Para un tiempo, para una gente, para un tiempo como el que estamos viviendo hoy. Necesitamos establecer la palabra, ¿sí? La palabra profética, ¿sí? Tiene designio, tiene información, tiene lenguaje, tiene mandamiento, tiene noticia, tiene parecer, tiene pensamiento, ¿sí? Dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. El dabar de la palabra tiene respuesta y tiene sentencia también. Entonces nosotros vamos a estar atentos. Miren, hermanos, para poder estar apercibidos necesitamos la sensibilidad del Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo. Miren, Hechos 1:8 dice: espérense, porque dentro de pocos días, que son 10 días, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿sí? Y me seréis testigos. Vamos a recibir al Espíritu Santo y me seréis testigos en Judea, en Judea, en Samaria y hasta lo último en Jerusalén primero, luego en Judea, luego en Samaria y hasta lo último de la tierra.
testigos y testimonios de que Dios vive. Vamos a tener la revelación de Jesucristo. No estuvimos ahí nosotros cuando Él murió, pero podemos estarlo por revelación. Lo que Dios nos muestra, lo que Dios quiere que nosotros sepamos, ¿sí? Que entendamos. Primero es conocer la palabra, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Es conocer para entender la palabra y para comprenderla. Es un proceso de cuando hablamos de revelación, cuando hablamos de inspiración, de percepción, necesitamos, primero, antes que todo, dice el apóstol Raúl, dice, sin conocimiento no hay revelación, ¿verdad? Tenemos que conocer, no es por ósmosis la palabra, ¿sí? Sino es por revelación, ¿sí? Dice, escudriñar las Escrituras, dice. Vamos a tener que escudriñar, vamos a tener que escrutar la palabra, buscar, dice escudriñar, es darash, sí sé frecuentar, preguntar, inquirir, procurar, escarbar, investigar, indagar, adquirir, frecuentar. En fin, es un bautismo de la palabra, ¿sí? Llenos de la palabra. David, mi copa está rebosando, ¿sí? Mi copa está rebosando. Que nuestra copa esté rebosando. Entonces, cuando nuestra copa esté rebosando, nosotros vamos a derramar todo eso que Dios nos ha dado, ¿sí? Vamos a derramarlo a la gente. Miren, vivimos en un tiempo donde la gente, ahorita sí, está más ávida de lo espiritual, pero no sabe a dónde dirigirse, ¿verdad? No sabe a quién clamar, ¿sí? Pero ahorita es tiempo para la iglesia, es tiempo de clamor, tiempo de intercesión, tiempo de alabanza, tiempo de adoración. Son los tiempos de Dios, ¿sí? Todos sus tiempos los vamos a ver en la palabra. Las fiestas tenemos que entenderlas por revelación. Las fiestas son los tiempos de Dios. Dice Eclesiastés, todo tiene su tiempo bajo el sol, ¿sí? Todo tiene su tiempo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver en qué tiempo por la palabra estamos viviendo. Miren, todo esto que está sucediendo, hay muchas preguntas, pero si nos vamos a Mateo 24, a los 21 juicios de Dios, bueno, pues ahí está la respuesta, ¿no? Nada nuevo, hermanos. Luego nos espanta, bueno, ¿y por qué esto? ¿Y por qué sucedió? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque no leemos la palabra, ¿sí? Porque no la escudriñamos, no meditamos. Dice que en su ley medita. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos malos, ni estuvo en camino de pecadores. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que haga prosperará. Entonces, en su ley vamos a meditar de día y de noche, hermanos. Tiempo de recapacitar la palabra, ¿sí? Dice Juan 5:39, escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, ¿verdad? Dice Juan 17, Hechos 17:11,
Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Escudriñaban las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces nosotros vamos a tener que sumergirnos a la palabra, ¿sí? Para que Dios hable, ¿sí? Para que Dios hable, ¿sí? Entonces, Dios ha hablado siempre. Dios habla hoy. Hay una versión que se llama Dios habla hoy, ¿sí? Dice, vamos a empezar ahora sí con inspiración. La inspiración, ¿verdad? La inspiración es el toque del Espíritu Santo a nuestro espíritu. Es el ruaj de Dios, ¿sí? Es el soplo de vida, el soplo del Omnipotente, el soplo de su espíritu a nuestro espíritu, ¿sí? Es la influencia de Dios, del Espíritu Santo a nuestro espíritu, ¿sí? Debemos ser tocados como todos los escritores. Ahorita lo leemos en 1 de Pedro. Debemos ser tocados por el Espíritu Santo, ¿sí? A nuestro espíritu. Ahora la palabra es por el Espíritu, no por la letra. Pablo dice: la mucha letra te mata, pero el Espíritu vivifica, ¿verdad? Es vida. Nosotros, la Biblia no es un libro, hermanos. La Biblia no es una literatura. La Biblia es una persona y se llama Jesucristo. Y tiene vida. Miren los bestsellers, ¿verdad? El Quijote de la Mancha. Los autores, sí, son bestsellers, pero el autor ya no vive, ¿sí? Y el autor de la palabra, de esta ley, dice que Él vive. Ahora sí que el triunfo de nuestra fe fue la resurrección. Dice: testigos y testimonio de que Él murió y resucitó al tercer día. Esa es nuestra fe, la resurrección de Jesucristo. Miren, el centro de toda la Biblia, de toda la palabra, es Juan 3:16, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios, el sacrificio de Dios, la reconciliación de Dios, ese es el centro de la palabra. Y todos los dones y todas las profecías son, ¿verdad?, van alrededor de una palabra que se llama evangelismo. Nosotros, nuestra primer función, dice que tenemos un ministerio todos, el ministerio de la reconciliación, de reconciliar el cielo con la tierra. Ese es el propósito de toda esta palabra. Si vamos a ver teología, si vamos a ver raíces hebreas, griegas, ¿sí? Para entender nosotros que debemos dar esta palabra. Id y predicar a toda criatura, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es nuestra misión. Ese es el propósito de toda esta palabra, ¿sí? Las buenas nuevas de salvación a los perdidos en un mundo de oscuridad, ¿sí? Dice que Él es la luz del mundo, ¿verdad? Y nosotros, dice, somos la sal de la tierra, la luz del mundo. Es la sal de la palabra, es la sal de la tierra, la luz del mundo, ¿sí? Juan 1 dice: Él era la luz, ¿verdad? Él es la luz, ¿verdad?, que alumbra las tinieblas. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Es para alumbrarnos, para guiarnos, para dirigirnos, para darnos directriz
Este es el propósito de esta palabra, ¿sí? Que debemos guardar como el pueblo de Israel. Era custodio de la palabra, era guardador de la palabra, ¿sí? Deuteronomio 6 del 4 al 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás al Señor a Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Hablarás de ellas estando en tu casa, en el camino y cuando te levantes. Y las tendrás, ¿verdad?, por señales entre tus manos y como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esa palabra grabada, esa palabra impresa en nuestro espíritu. Si esa palabra no está impresa en nuestro espíritu, bueno, hermanos, no podemos dar lo que no tenemos impreso, ¿sí? Lo que no tenemos en nuestro corazón. Nadie da nada si no tiene nada, ¿sí? Vamos a leer la palabra profética en 2 de Pedro 1, 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, dice que en estos tiempos va a haber mucha palabra humana, ¿sí? Mucha filosofía, mucho humanismo. Se predica, se enseña en las universidades el humanismo, está a todo lo que da, ¿sí? El humanismo enseña, ¿verdad?, que la prioridad es el hombre, ¿verdad? Una doctrina aristotélica dice que el hombre es parámetro de todo el universo, ¿verdad? Entonces, hermanos, dice que sin Él nada podemos hacer. No hay un reconocimiento a Dios. Y eso es lo que se está enseñando. La teoría de la evolución, ¿verdad?, que todo tiene una evolución. La palabra nos dice que es de creación, ¿sí? Él creó, ¿verdad? Él formó todas las cosas, ¿sí? No esperó una evolución. Hágase y se hizo. Esa es nuestra fe, no es de evolución, es de creación, ¿verdad? Él hace cosas nuevas. Dice que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá por la palabra, ¿sí? ¿Tú lo crees? Dice, sí. Bueno, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, ¿sí? Entonces, es hacer esta palabra viviente, ¿sí?, por el Espíritu. La tenemos que declarar, ¿verdad? Si declararas con tu boca que Jesucristo es el Hijo del Dios y creyeres en tu corazón, pero tienes que declarar la palabra. Dice que instes a tiempo y destiempo, que des la palabra en donde estés, ¿verdad? Sí, es cierto, son tiempos que no esperábamos, ¿verdad? Pero que estaban escritos, ¿no? Nada nuevo, hermanos, ¿verdad? Dice que el cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra no pasará, ¿sí? Dice que su palabra no volverá a él vacía, sin antes hiciere todo aquello para lo cual él ha enviado, para la obra de redención. Tiene que haber un resultado, ¿sí? No volverá, dice. Mis palabras no volverán a mí vacías, ¿verdad? Tienen que traer fruto, tienen que traer cosecha, porque es una palabra eficaz, viva y eficaz, ¿sí? Solamente en dos
en 2 versículos de la Biblia está la palabra inspiración, que es en 2 de Pedro 1, 19 al 21, que ya leímos, y en 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? Útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Nunca fue la palabra para condenación. Yo no vine a condenar al mundo, dice, sino que el mundo fuera salvo por mí. Nunca vino, ¿verdad?, a señalar muerte. Él vino a dar vida y vida en abundancia, ¿sí? Entonces, esa es la inspiración del Espíritu Santo, la luz del Evangelio, la luz de la palabra. Dice etimológicamente pasar, dice inspirar, es renovarse. Vamos, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esa es la inspiración. Si no hay una inspiración, no hay una traducción, no hay una interpretación y no hay una revelación, ¿sí? Entonces debemos estar, ¿verdad?, en comunión con Dios. El que está en mí y yo en Él, ¿verdad? Tenemos que estar en completa comunión, sensibles a su espíritu. Son tiempos de que debemos que estar apercibidos a su espíritu, con la agudeza del espíritu para oír su palabra. A ver, hermanos, nosotros debemos ejercitarnos a oír su palabra, ¿sí? A oír la voz de Dios. Bueno, dice el apóstol Raúl, dice, bueno, ¿cuándo me habla el Padre? ¿Cuándo me habla el Hijo? ¿Y cuándo me habla el Espíritu Santo? Yo digo, pues los tres son Dios. No, ¿verdad? Vamos a ver cómo termina Pablo en alguna de sus cartas de Corintios. Dice, el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo. Entonces podemos identificar por función, ¿verdad?, por manifestación. Cuando habla el Padre, habla amor. Cuando habla de amor, cuando habla de gracia, es Jesucristo. Y cuando habla de comunión, es el Espíritu Santo. Tenemos que tener de todo el sustento de la palabra, ¿sí? Oír la voz de Dios. Mis ovejas oyen mi voz. Hay muchas voces ahorita, hermanos. No, voces que cada quien se cree poseedor de la verdad. Cada quien, ¿verdad? Vimos que la verdad del hombre es relativa, depende de la experiencia, de la ciencia, del conocimiento, depende de las circunstancias, ¿sí? La fe en Dios, la verdad de Dios, no depende de nada ni de nadie, es soberana, es por sí sola, ¿sí? Es la esencia de Él es la verdad, ¿sí? Hay muchas verdades si no oímos la voz de Dios, ¿sí? Es la que es el fundamento. Cuando hablábamos de fundamentos, es el fundamento, la verdad de Dios, es una verdad. De cierto te digo, el que oye mi palabra y cree el que me ha enviado tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Es una palabra de verdad, es cierto es verdad, ¿sí? Entonces, vamos a seguir, hermanos, con el siguiente paso, que es la traducción, ¿sí? Y ahí es donde empiezan las situaciones con las versiones, con las diferentes traducciones, ¿sí? Cada diario sale una, hermanos, una nueva traducción, ¿sí? El Espíritu es único, ¿sí? La fuente es el Espíritu Santo, ¿verdad? No hay muchos Espíritus Santos, solo hay un Espíritu Santo, ¿sí? El que revela, ¿verdad?,
el que nos trae la inspiración de la palabra, el que baja la palabra del cielo, la palabra viva, ¿sí? El rema de la palabra a nuestras vidas. Esa es la palabra eficaz, ¿sí? Entonces, hay muchas traducciones y solo las vamos a leer, hermanos. Solo las vamos a leer para estudiar, para un estudio, ¿sí? Porque trae varios criterios cada autor, ¿verdad? Pero no para hacer una doctrina, ¿sí? Porque acuérdense que ellos escribieron de acuerdo a su posición filosófica, teológica y religiosa, ¿sí? Está influenciada, las versiones están influenciadas. Bueno, ya no se diga la de Watchtower, que es los testigos de Jehová. Es así de plano, es una doctrina aberrada, ¿no? Al último de la Biblia esa, de los testigos de Jehová, vamos a leer que ahí está su doctrina, ¿sí? Por ejemplo, ellos no creen en la deidad del Espíritu Santo, en la deidad de Jesucristo, ¿sí? Juan 1:1 dice que habla de dioses, ¿sí? O con minúscula lo ponen, ¿verdad? Aquel verbo dice en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios y lo ponen con minúscula, ¿sí? La adoración se la quitan a Dios. No, imagínense la sangre de Cristo, ¿verdad? Hermanos, es una abominación la alteración de la palabra, ¿verdad? Porque la transgredimos, la alteramos, la adulteramos, ¿sí? Miren, y eso hay veces que cuando el vaso, eso depende del vaso, no está limpio, ¿sí? Para el limpio todo va a ser limpio, para el puro todo va a ser puro. Un ejemplo, hermanos. Llega una persona a un restaurante y le pide a la mesera un vaso de agua, ¿sí? Y le lleva el vaso de agua, ¿sí? Y le dice, oiga, esta agua está sucia, ¿verdad? No, dice, el agua está limpia, pero el vaso está sucio. El agua, la palabra es limpia, pero el vaso es sucio. Nosotros con nuestra vida, con nuestras actitudes, con nuestra manera de pensar, podemos contaminar y profanar la palabra, violarla, alterarla, ¿sí? La palabra es pura, pero las prédicas no, preciosas, ¿no? Pero dice la Escritura que somos, ¿verdad?, cisternas rotas que no retienen agua. Somos oidores de la palabra, pero no retenedores. El oidor olvidadizo del que hablábamos no tiene fundamento, ¿sí? Así como viene la palabra, así se va, ¿sí? Pero es en el mejor de los casos. Y en el peor es que se adultera. Pasa por nuestro filtro, que la juzgamos y que la desviamos y que la desvirtuamos. Entonces es tener mucho cuidado, hermanos. Con todas estas traducciones necesitamos pedir la guianza del Espíritu Santo, ¿verdad? Le dicen al apóstol, dice, oiga, apóstol, ¿cuál es la mejor versión de las Biblias? Dice, pues la mejor versión es la del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Vamos a tener que ir a la fuente. De todos los escribamos, dice, ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo, escribieron. Vamos a traer al Espíritu Santo, que fue el autor. Siempre, en lugar de ver a los escritores, vamos a ver al autor, ¿sí? ¿Qué quiso? Dice en la traducción, ¿qué quiso
decir el autor en la interpretación? ¿Qué quiso decir el autor? Dime tú qué hay de esta palabra para mí, ¿verdad? Y él nos va a revelar, ¿sí?, lo profundo de él, ¿sí? ¿Quién conocerá, verdad, al hombre? El espíritu conoce lo profundo, ¿sí? Dice la Biblia, dice, vamos a ver la traducción, ¿sí? Dice que significa hacer pasar de un idioma a otro. Es traducir, es trasladar de un idioma original a otros idiomas, ¿verdad? Sin que se pierda el significado del texto. El texto en las traducciones es importante, ¿sí? Quien está traduciendo debe conocer el mensaje del texto original para poder traducirlo. Dice, traducción del latín, traducir, hacer pasar de un lugar a otro, de un texto original a un texto traducido, que lleve el mismo mensaje. La inmutabilidad, dice, la inmutabilidad de la palabra fidedigna, ¿sí? Solo por el Espíritu va a ser, hermanos, para no perder. ¿Qué quiso decir el autor? ¿Sí? No desvirtuando la palabra, dice. Consiste en comprender el significado de un texto en otro idioma. Comprender el significado del texto en otro idioma, ¿verdad? Miren, originalmente nada más era el idioma semítico. Es el idioma del cielo. Solamente se había. Vino, ¿verdad?, la torre de Babel y hubo la dispersión de lenguas, ¿verdad?, la confusión de lenguas. Y se hicieron varias lenguas para confundirlos. Babel es confusión. Pero viene en Hechos 2 el derramamiento del Espíritu Santo y todos se entendían en su propia lengua. Vino la unificación, ¿verdad? Entonces debemos conocer nuestra lengua para empezar, ¿sí? Miren, hermanos, debemos tener en cuenta que la Biblia está escrita con la mentalidad oriental, ¿sí? Muchas palabras ya están en desuso y muchas costumbres, ¿verdad?, son diferentes a la occidental, a nosotros. Debemos entender para traducir, ¿sí?, a quién fue dirigido el libro, en qué época y cuál fue el propósito del libro, ¿verdad?, para esa época y la cultura a la que fue dirigida. Sí, los Corintios, Pablo habla de Corintios, ¿verdad?, que la mujer, Pablo habla que la mujer no se cubra, que se cubra la cabeza, ¿sí? Entonces, los que se lavan las manos, los que no se la lavan, debemos entender que mucha costumbre es judía, ¿sí?, hebrea. Entonces nosotros vamos a entender primeramente a través de nuestro idioma castellano. Vamos a tener que primero entenderlo en un diccionario castellano. ¿Qué quiere decir la palabra, sí? Hay palabras que están ya en desuso y que la Strong nos las traduce muy bien, ¿sí? Y es muy rico el hebreo, ¿no? Escudriñar tiene muchas acepciones que no están en el diccionario normal del Arush, ¿no? Pero debemos conocer primeramente, hermanos, nuestro idioma para poder entender
otro idioma, ¿sí? Porque luego, como no entendemos, ahora sí, que entendemos hasta lo que sabemos, y hay veces que lo sabemos de memoria y desvirtuamos la palabra, ¿sí? Lo que quiso decir el autor. No, mi hermano, es que yo entiendo que es así. No, pues sí, hijo, pero no es así, ¿verdad? Aquellos escudriñaban la escritura para ver si estas cosas eran así, pero era escudriñando la escritura, ¿sí? Para ver si estas cosas eran así. Dice la traducción del latín: hacer pasar de un lugar a otro. Es una actividad que consiste en comprender el significado del texto. Es primero conocer, entender y luego comprender el significado del texto. Miren, hermanos, luego leemos el texto independientemente del contexto y de los pasajes relativos, ¿sí? Si no leemos el antes y después del texto, no sabemos de qué estamos hablando y tomamos esa palabra, ¿sí? Miren, así se hizo la doctrina católica, ¿sí? Porque tomamos un texto, ¿verdad? Tomamos un texto y con ese texto hicieron doctrina, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos hacer doctrina de un texto. Tenemos que ver el texto anterior y el texto posterior y los pasajes paralelos para tener una idea de qué estamos hablando, la época y a quién fue dirigido el libro. Miren, las Biblias de estudio les recomendamos, pues hay varias Biblias: la Plenitud, la Biblia, la Thompson, ¿verdad? Hay varias Biblias ahora que nos pueden traer más al conocimiento de Dios. Pero también es tener mucho cuidado, porque al calce vienen comentarios. Sí, a veces hay revelaciones de los autores, pero debemos tener mucho cuidado porque ellos hacen interpretaciones. Sí, es buscar 2 o 3 versiones para formarnos un concepto, ¿sí?, de lo que realmente la fidelidad del texto, lo que quiso decir el autor. Es importante que nosotros tengamos 2 o 3 versiones a la mano para poder ir entendiendo, ¿sí? No está mal que las leamos, ¿sí? Dice comprender el significado de un texto en un idioma llamado texto origen, ¿verdad? O texto de salida, para producir un texto con significado equivalente en otro idioma, llamado texto traducido o texto meta, ¿sí? Entonces nosotros, ¿verdad?, vamos a hacer exégetas de la palabra. Vamos a ser intérpretes y traductores por el Espíritu, ¿sí? Dice, vamos a leer también algunos libros que ahora son sagrados para los judíos, pero que ayudan a las fuentes veotestamentarias. El Targum en hebreo, dice, traducción del arameo al texto hebreo. Targum significa interpretación, pero además significa traducción, ¿sí? Los textos masoréticos, la masora, los masoretas eran cuidadores de la fidelidad, que el texto fuera fidedigno, que no fuera alterado. Ellos cuidaron eso, sobre todo la entonación, la voz, ¿verdad? Ellos eran celosos, ¿sí? Hay libros que los vamos a leer, si nos da el tiempo, vamos a ver algunos libros que son sagrados y que ayudan a la interpretación. Bueno, para ellos los consultan para la interpretación de la palabra, ¿sí? Entonces, esa es la traducción, ¿sí? Entonces,
dice, vamos a ver algo de las traducciones. Hay un principio bíblico, dice, la Biblia interpreta la Biblia, ¿sí? Hay una interpretación de la propia Biblia. Vamos a leer algunos pasajes donde habla, ¿sí? Dice traducir, explicar, complementar, ¿verdad? Dice Mateo 1:23, he aquí una virgen concebirá y dará a la luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ya está traducido, ¿sí? A ver, hermanos, parte de la Biblia nos apoya a la traducción, pero casi cada año les repito que hay un libro, Claves de Interpretación Bíblica, por el doctor Tomás de la Fuente. Léanlo, hermanos. Se puede bajar de internet. Es una herramienta, ¿sí? No será el todo, ¿sí? Pero es una herramienta que nos ayuda, ¿verdad?, para entender y comprender la palabra, ¿sí? Claves de interpretación bíblica. Son claves, son llaves, son técnicas que nos ayudan mucho. Todas las figuras literarias, ¿verdad? La parábola. Jesús habló mucho en parábolas. Más adelante vamos a ver algunas figuras literarias. Miren, la Biblia tiene historia, tiene geografía, tiene literatura, tiene matemáticas, la geometría de Dios. Hermanos, ya estaba escrito todo lo que el hombre dice que inventó, ¿verdad? Solo lo descubrió porque ya estaba inventado, ya estaba creado por Dios, solamente que lo descubrió. La ley de la gravedad y todo lo que sabemos de la física y de la química ya estaba, ¿verdad? Dice Mateo 5:41, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducís, niña, a ti te digo, levántate. Sí, porque Talita cumi, pues nos quedamos, pues ¿qué es Talita cumi? Dice, niña, a ti te digo, levántate. Y ya está la traducción, ¿sí? Dice Marcos 15:22, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es el lugar de la calavera. Ya está el significado de la palabra, ya está, ¿sí? Marcos 15:34, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sí? Arameo, hebreo, está escrito. Pues sí, es difícil entender, Eloí, Eloí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y así nosotros vamos a tener que, hermanos, parafrasear la palabra. Hay una Biblia parafraseada, ahora sí hay varias versiones, la Biblia cronológica, ¿verdad? Nos acaban de regalar a mi esposa y a mí una versión, la Biblia clave, ¿verdad?, que trae subrayadas las palabras claves. Es otra manera de que podamos aprender, ¿sí? De un texto busquen la palabra clave, ¿sí? ¿Cuáles son las palabras claves de todo lo que quiso decir el autor? Y nos va a guiar mucho, ¿sí? De tal manera amó Dios al mundo. Amor es una palabra clave, ¿sí? La clave de este texto es su, de Juan 3:10, es su amor, ¿sí? De tal a nosotros nos dio de esa magnitud, de esa magnitud inconcebible amó Dios al mundo.
Nosotros, no, pues es incomprensible. De tal es incomprensible a nuestra mente, ¿sí? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. El amor de Dios es palabra clave. Es una Biblia que trae subrayado y es una Biblia también que trae la concordancia Strong. Es una Biblia muy interesante, no la habíamos visto y nos las acaban de regalar, ¿sí? Muy interesante la Biblia, ¿sí? Dice Juan 1:38, ¿verdad? Y volviéndose Jesús, viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos dijeron: Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Rabí. Dice que traducido es maestro, rabí, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, pues todos los rabinos judíos son maestros, ¿verdad? Nicodemo era un rabino, ¿verdad? Era un maestro de la palabra, ¿sí? Era de la cúspide del Sanedrín. Dice Juan 9:7, ¿sí? Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó. Entonces es parafrasear la palabra, ¿sí? Es deletrearla, es escudriñarla, ¿sí? Letra por letra y palabra por palabra. Pues así está el Strong, hermanos, ¿verdad? Está la escritura y está un numerito. En hebreo, Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento es griego. Y buscamos esa palabrita y ampliamos nuestro conocimiento, ¿sí? Por ejemplo, una de las palabras que poco se usa es concupiscencia. Pero si nos vamos ahí, ¿verdad? ¿Qué es concupiscencia? Y nos clarifica la palabra, ¿sí? Ahora, hay versiones actuales. Dios habla hoy, por ejemplo, ya es una versión, ya habla en un lenguaje actual, ¿sí? Pero también, hermanos, nos hemos encontrado situaciones que desvirtúan la palabra. Por tanto que quieren ser claros, se pierde el origen de la palabra, y vamos a buscar siempre irnos a otras versiones. Una que la hemos visto es la Nueva Traducción, la Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Hay varias, vamos a ver para la próxima clase algunas versiones, ¿sí? Dice Hechos 4:36. Entonces José, a quien los apóstoles les pusieron por sobrenombre Bernabé, y que en traducido es el hijo de consolación, ¿sí? Dice entonces José, a quien los apóstoles les pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Bernabé fue el compañero de Pablo y Bernabé, ellos visitaron iglesias, hicieron viajes y lo acompañó. Pero para entender más bien, Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Miren, hermanos, es importante los nombres, porque en el nombre lleva la función, ¿sí? En el nombre lleva la función, ¿sí? Dice que y su nombre es Emanuel. Emanuel ahí llevaba que es el Salvador. Emanuel es el Salvador del mundo, Dios con nosotros, ¿verdad? Emanuel, Dios con nosotros. Entonces ya no nomás nos suena el nombre Emanuel, sino es Dios
con nosotros y en nosotros y por nosotros. Entonces ya toma forma el significado del nombre. Y pondrán mi nombre, ¿verdad?, en su frente. Porque el nombre de Dios dice que ante el nombre de Dios se dobla toda la rodilla. No, en el nombre lleva todo lo que intrínsecamente Él es, ¿sí? Él es, ¿verdad? El nombre de Dios, yo soy el que soy, ¿sí? No, hermanos, aparentemente sencillo, ¿sí? Yo soy el que soy. Él es, ¿sí? Él es todo, ¿verdad? Pasado, presente y futuro. Él es una dimensión de Dios. Es entender el nombre de Dios, ¿sí? ¿Cuál es su nombre, sí? Hechos 9:36. Había entonces en Jope un discípulo llamado Tabita, una discípula llamada Tabita, que traducía quiere decir Dorcas. Abundaba en obras y en limosnas que hacía. Dice Tabita, que quiere decir Dorcas. Abundaba en buenas obras y limosnas, ¿sí? Tabita. Dice, bueno, ya están todas las de traducción, ¿sí? Entonces, queda clara la traducción, hermanos. Las versiones son traducciones, traducir es en varias versiones, ¿verdad? La escritura ha sido transliterada en varias versiones. Entonces nosotros, ¿verdad?, tenemos la versión del Espíritu Santo. Hermanos, vamos a empezar con el siguiente punto. Si no lo terminamos, la próxima clase lo terminamos, que es la interpretación, ¿sí? La interpretación, el significado de interpretación, ¿verdad? Interpretar sueños, ¿verdad? Ahora, Daniel, José, ellos interpretaban sueños. Nosotros sí vamos a dar ejemplos, pero nosotros solamente nos vamos a abocar a la interpretación de la palabra, no de otras interpretaciones, sino de la palabra. Y sí vamos a ver casos, porque a Daniel, ¿cómo lo lleva a interpretar? ¿Cómo lo lleva a interpretar sueños? ¿Sí? Dice, solo Dios revela, y está hablando también de revelación. Tal vez lo vayamos conjugando con revelación, ¿sí? Pero parte de que todo tiene que ser inspirado por el Espíritu Santo. Si no es inspirado, no hay interpretación, ¿sí? Luego nosotros interpretamos de nuestra formación, de nuestro day to day, de lo que vivimos, ¿verdad? Y luego soñamos, ¿sí? Había que ver los sueños, hermano, entender la simbología de los sueños. La simbología es bien importante, ¿no? Pero tenemos que irnos a la palabra. Mire, todo sueño, toda visión, toda revelación, vamos a confirmarla, tenemos que confirmarla con la palabra, ¿sí? Porque luego traemos revelaciones de lo que ya, interpretaciones de lo que ya está escrito en la palabra. Miren, hermanos, yo soñé que se iba a acabar el mundo. Yo tuve una visión que se iba a acabar el mundo. No, pues no, hermanos, pues es que no ha leído la Biblia, pues ahí está, ¿verdad? Que todo esto tiene un fin, pero Él es el principio y el fin de todas las cosas, ¿no? Entonces, igual con la profecía, ¿no? No, hermano, es que yo te traigo una palabra profética y leen la Biblia, ¿verdad? Pues toda la Biblia, desde el principio de Génesis a Apocalipsis, es profética.
trae cumplimiento, ¿sí? Es una palabra activa. La profecía, ¿sí? La profecía es, dice que los santos hombres de Dios profetizados siendo inspirados, es de inspiración, ¿verdad? La palabra profética. La interpretación dice que trae, Daniel tenía luz, inteligencia y sabiduría, ¿verdad? Nosotros, para que esto fluya más, la traducción, la interpretación, la revelación, vamos a tener que ver los dones del Espíritu Santo, ¿sí? Algunos dones del Espíritu Santo, si no todos. Miren, primeramente vamos a ver el don de Dios. El don de Dios. Miren, Jesucristo, antes de empezar su ministerio en la tierra, sus enseñanzas, Él tuvo que ser embestido del Espíritu Santo en el río Jordán. Él fue bautizado en agua por Juan el Bautista y por Dios en el Espíritu Santo, ¿sí? Él tuvo 2 bautismos ahí, ¿sí? Pero él fue el cumplimiento de Isaías 61. Isaías 61 es su ministerio. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, ¿sí? El Espíritu del Señor. Y ahí relata para liberar a los cautivos, desatar cadenas, y está todo su ministerio. Pero necesitamos al Espíritu Santo. Hermanos, si no tenemos el bautismo del Espíritu Santo, el ungimiento, lo podemos hacer. Vamos a pedirle a Dios que Él nos puede derramar su Espíritu, Él nos puede dar de su Espíritu. Si no, buscamos un ministro y que nos participe el Espíritu Santo, ¿sí? La unción del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Y si no, miren, aquí varias veces el apóstol Raúl ha participado el Espíritu Santo. Quienes estuvimos apercibidos, lo recibimos. Y quienes no, pues no, ¿verdad? Ahora, dice Joel, en aquellos días yo derramaré mi Espíritu Santo sobre toda carne que esté apercibida, ¿sí? Estos son esos tiempos del Espíritu Santo, ¿sí? Y quien esté apercibido, vamos a tener que estar sensibles a la voz de Dios para que su Espíritu sea derramado en nosotros, ¿sí? Debemos tener miren, ya tenemos de hecho a su Espíritu. Dice el apóstol, no es lo mismo sellados que ungidos. Nosotros cuando aceptamos a Jesucristo, recibimos las arras de su Espíritu, ¿sí? La primicia, el enganche de su Espíritu Santo, ¿sí? Entonces dice que el sello, ya estamos sellados con su Espíritu Santo, ya lo tenemos. Y al que cree, todo lo que puede hacer, nada más al que cree. Entonces nosotros necesitamos la unción, ya lo tenemos, pero otra medida de su Espíritu es el don. ¿Cómo lo recibimos? Recibimos al Espíritu Santo, a la persona del Espíritu Santo en el bautismo, ¿sí? Nos sumergimos en la persona del Espíritu Santo. Hechos 1:8, y recibiréis poder para ser testigos y testimonio, ¿sí? Necesitamos al Espíritu Santo, ¿sí? Y miren, los dones van a venir en cascada, ¿sí? Necesitamos como herramienta los dones del Espíritu Santo para entender la palabra, ¿sí? Solamente vamos a tocar un don, que es el don de sabiduría y que es el don de ciencia. El don de sabiduría es un nivel de sabiduría. Dice, quien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, ¿sí? Y el don es otro nivel.
A Salomón le dio el don de sabiduría y hizo el juicio salomónico que conocemos, ¿sí? Por una sabiduría del don de Dios. A él le dio una sabiduría especial. Necesitamos un nivel de sabiduría también para entender la palabra. Miren, Daniel dice que tenía luz, inteligencia y sabiduría, y espíritu y ciencia. Tenía la ciencia de Dios, ¿verdad? El don de ciencia, hermanos, es el don del conocimiento de Dios. Todo lo conoce, todo lo escudriña, Él todo lo sabe, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a caminar con este don de ciencia para conocer los tiempos, el tiempo pasado, el tiempo presente y el tiempo futuro. Cuando ministró a la mujer en el pozo, ¿verdad? Se derramó en él el espíritu de ciencia. A ver, él caminó por los dones del Espíritu Santo, por el don del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. Sus atributos él los dejó, omnisciencia, omnipotencia, y él dejó todo eso, dejó su reino, ¿verdad? Dejó su posición, pero él nunca dejó su divinidad, ¿sí? Él nunca dejó su divinidad. Él siempre fue Dios y fue hombre, 100% Dios y 100% hombre. Pero él como hombre fue investido por el don del Espíritu Santo y por los dones del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos ser revestidos de la unción del Espíritu Santo, ¿verdad? Y él así empezó su ministerio. Todos sus milagros, sus enseñanzas, ¿sí? Sus milagros fueron en los dones del Espíritu Santo. Hay un don que tampoco que es el principal que decíamos, es el don de ciencia. A la mujer en el pozo él activó el don de ciencia y le dijo su vida pasada, ¿sí? Y su vida presente. 5 hombres has tenido y ninguno es tu marido, con el que actualmente vives tampoco es tu marido. Le dice la samaritana: yo creo que tú eres profeta. Y ella se convirtió, porque él hizo un evangelismo profético. Entonces nosotros necesitamos todas esas herramientas que nos van a servir de mucho para poder dar la palabra de Dios. Todo esto va para el ministerio evangelístico, ¿sí? Todos los ministerios y todos los dones van a ser herramientas para el evangelismo, para dar la palabra. Ese es para eso fuimos llamados, para predicar su evangelio, ¿sí? Entonces, el don de fe, ¿sí? Todos queremos dones de milagros, de sanidades, de profecía, pero el don de fe, hermanos, ese debe estar en todos los dones. Ese debe ser la prioridad, ¿sí? Sí, todos tenemos una fe. A ver, Él nos dio una fe para hacer la diferenciación entre la fe y el don de fe. Todos tenemos un nivel de fe, ¿sí? Un nivel de fe con el que nosotros caminamos, ¿verdad? Y si alguien tiene falta de fe, pídasela a Dios, ¿sí? Entonces, el nivel de fe, el don de fe es otro nivel. Creerle a Dios al 100%. ¿A qué por ciento le creemos a Dios? Dice que la duda aborta la fe, la incredulidad, ¿sí? Bueno, ¿será de Dios o no será? Bueno, esto que está pasando es de Dios o no es de Dios, ¿no? Tiene que haber fe, hermanos. Esta palabra la tenemos que entender por fe, ¿sí? No en lo natural, porque no la vamos a entender.
mucho menos pasajes que tienen que ser revelados. Ezequiel 1, Ezequiel 10 tiene que tener una revelación. Apocalipsis 4, todo Apocalipsis tenemos que tener una revelación. Si no vamos a entender en lo literal, pues cosas, fenómenos, ¿verdad? Los 4 seres vivientes, unas ruedas, unos ojos, no, hermanos, una escena dantesca, ¿no? Pero necesitamos la revelación por el Espíritu Santo, pero tenemos que tener el discernimiento del Espíritu, discernir, ¿verdad? En nuestro espíritu está la comunión, ¿verdad? La conciencia y la intuición, ¿verdad? La percepción. ¿Cómo es un conocimiento? Y casi andamos terminando, hermanos, en unos minutos. ¿Cómo es la intuición? ¿Cómo es esa percepción? Dice que la intuición es un conocimiento directo que no pasa por los sentidos naturales, sino que llega directamente a nuestro espíritu, ¿verdad? Entonces directamente la palabra rema llega, ¿sí? ¿Cuántas veces había yo leído ese versículo, ese capítulo, esa palabra? De repente sentí el clic, que me hizo clic. No, ahora sí ya le entendí. ¿Qué quiso decir Dios para mí? ¿Qué quiso decir en esta escritura? Y nos llega la luz de su palabra a nuestro entendimiento, ¿verdad? Entonces, hablamos al principio que este entendimiento tiene que ser cambiado, ¿sí? Por la palabra. Nosotros tenemos la mente de Cristo y la vamos a establecer por la palabra. La palabra nos va a formar su mente. Dice, haya pues este mismo sentir que hubo en Cristo, ¿sí? Este mismo sentir. ¿Cómo piensa? Nuestros pensamientos no son sus pensamientos, ¿verdad? ¿Cómo siente? ¿Verdad? Dice, hay este mismo pensar en una misma unidad, en un mismo bautismo, en un mismo espíritu, en una misma fe y en un mismo Dios. Si hay algo bueno en qué pensar, en lo puro, en lo santo, en lo de buen hombre, en esto pensar, en lo digno, en esto pensar. Es tiempo de reordenar. Este tiempo es tiempo de reordenar nuestros pensamientos. Es buen tiempo. Miren, tenemos tiempo, en lugar de estar pensando cosas o estar viendo internet y todo eso, vamos a reordenar nuestros pensamientos y que sean los pensamientos de Dios. ¿Cómo piensa Dios? ¿Sí? Lo vamos a entender por su palabra. ¿Cómo piensa? ¿Cómo siente? ¿Qué siente Él? Haya pues este mismo sentir. ¿Tenemos el sentir de Cristo? ¿Tenemos el mismo pensar que hubo en Él? Tiempo de pensar, de meditar en su palabra, ¿sí? En su ley medita de día y de noche. Este es buen tiempo, hermanos, ¿sí? No, es que estoy enclaustrado y es que ya me aburrí. No, hermano. Es sacudirnos todos los pensamientos que no son de Él por la palabra. Miren, por la ley conocieron el pecado, pero si no conocemos la ley, no vamos a conocer sus mandamientos, la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Es un buen tiempo, Señor, de que nosotros renovemos nuestra mente, de que la limpiemos, de que la ciñamos con tu palabra. En esta hora vamos a dar gracias a Dios por esta primera clase de 3 sesiones y nos vamos a despedir. Padre, en esta hora te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, levantamos tu nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Señor, por esta palabra, porque es una palabra de vida. Solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor.
Gracias te damos por este tiempo, Señor. Padre, que esta palabra llegue a los corazones de los que están escuchando, Señor. Que esta palabra, Padre, no vuelva a ti vacía sin antes hiciere todo aquello para lo cual tú la has enviado en nuestras vidas, Señor. Una palabra de paz, de bendición. Tu reino es de paz y de justicia, Señor. Trae paz, trae el reposo. Enséñanos en este tiempo a entrar en tu reposo, Señor. Gracias te damos, Señor. Por Cristo Jesús, al que vive y al que reina por los siglos de los siglos, a su nombre, la gloria, la honra, la alabanza, porque Él es digno de todo poder y de toda alabanza y de toda honra. Por Cristo Jesús. Amén.